¿Cómo están? Estoy feliz de verlos en la iglesia, a cada uno de ustedes. ¿Ustedes también? Feliz de verlos. Vamos a ver la palabra. Es la palabra de Hechos. Es Hechos capítulo 10, versículo 1. 10:1. Vamos a leer. Si no logran ver la Biblia, pueden ver el monitor. ¿Ustedes ven la pantalla? Vamos a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca a la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta el versículo 16 hemos leído. ¿Cómo están? Durante una semana, una vez, 2 veces, 3 veces viniendo, ¿verdad que se sientan en la silla? Están ocupados y han venido desde lejos a sentarse y están esperando la palabra y oyen la palabra y, llevando la vida de fe, tratan de vivir una vida cercana a Dios. En realidad, nosotros desde un comienzo somos distintos a Dios. Dios es todopoderoso, nosotros somos seres humanos y somos distintos en varios aspectos. Pero las veces que yo leo la palabra, me conmuevo por muchas cosas. Los seres humanos con mucho pecado podrían dejarlo así, simplemente. Si Dios nos hubiese dejado, ¿qué sería? ¿Qué iba a ser de nosotros? Pero el amor de Dios para otorgarnos ha hecho tantas cosas y eso podemos ver. Realmente la palabra del Señor nos ha puesto y leemos la palabra, tenemos comunión. De esa manera, siendo Dios, a veces no conocemos ni la D de Dios y así nacemos del vientre de la madre. Pero muchísimos hermanos que están aquí conocen a Dios. Y luego, algo más precioso es que Dios y ustedes tienen un fluir, tienen una conexión, y el corazón de ustedes, cuando se iguala al corazón de Dios, la manifestación del Espíritu del Señor les acompaña, y un corazón que no han podido tener antes llegan a tener, y una nueva vida llegan a vivir. Y hasta en el mundo les dice que son unos jesuitas y así viven felices. ¿No les gusta que le digan jesuitas? Pues no, ¿verdad? Jesuita. Son gente que promocionan al Señor, gente que vende manzana, salsa de soja. A los que ahora promocionan a Jesús se le dice jesuita.
y vivimos con Jesús y una vida tan gloriosa, bendita vivimos. ¿Será que desde un comienzo hubiésemos sabido esta vida? No, no. Nacemos, crecemos en la familia y vivíamos con gente que no creía en Jesús, no conocíamos nada sobre Jesús, pero Dios nos permite entrar en la fe de creer en el Señor y oímos, leemos la palabra y de esa manera un mundo distinto al corazón que tuvieron, sea en la palabra o mediante la prédica, llegan a aceptar en el corazón de ustedes. Por lo cual, hay un mundo llamado cristianismo. No todos vienen porque lo oyen, sino que, ¿qué es lo que se hace en el lugar llamado iglesia? Vamos. Y van a la iglesia y participan al culto en una ocasión, dos ocasiones, y luego, como en este momento el pastor Oxupar abre la Biblia y va hablando y oímos la palabra de la Biblia. Y mientras que vemos la palabra nos sentimos agradecidos porque Dios dentro de nosotros nos hace conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios con la de ustedes se va acercando más y más. Cuando ustedes se acercan al corazón de Dios hasta cierto punto, no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero cuando leemos la palabra del Señor, la Biblia, no es simplemente una historieta, sino es la palabra de Dios. Cada una de las palabras llegamos a creer. Aquí en la palabra que dice Hechos 10:1, yo voy a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón y el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. 7. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope. ¿Esto sobre qué trata? En Jope está Pedro, un hombre llamado Pedro que está en Jope. Este hombre llamado Cornelio creía en el Señor, de que creía, pero no conocía bien a Dios. Entonces no sabía ni quién era Pedro, no sabía muy bien, pero un día le dice a Cornelio, Cornelio, era las 9 y dice, él mirándole fijamente aterrorizado dijo que el Señor le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bien conoce a Jesús. Este llamado Cornelio vive en Cesarea y iba entrando hacia la fe del Señor, pero no sabe muy bien. Y llama a Pedro. Oye la palabra de Dios. Y Dios le va hablando. ¿Cuándo vemos en la palabra? En el 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la llamada La Italiana. Es decir, es distinto a Roma. Es una persona distinta a los judíos. El centurión es una persona con poder. En la hora novena,
Cornelio le dice. Él mirándole fijamente y atormentado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este Cornelio de que creía en Dios lo creía, pero en medio de la visión se aparece y le dice, Cornelio, si vas a Jope, está el hombre llamado Pedro. Llama a él para oír la palabra. Señores, Pedro es judío. Él cree en Dios. Pero el hombre llamado Cornelio es un centurión. Él estaba en Cesarea, ¿no? Después Cornelio creyó en el Señor y abrió su corazón. Y Dios, en el 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. La Italiana dice, no, no es Roma. Creo que es un lugar en donde va gobernando Roma y es centurión, está en un cargo alto. Y este vio claramente una visión, como alargando Mena, en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio, ¿cómo vas a ver, verdad? Es judío, Pedro, y no lo voy a conocer. El ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ya que Cornelio no sabe. Dice para que le llame a Pedro y que traiga a él a la casa y que oiga la palabra de Dios, que conozca la vida de fe y que crea en Jesús. A eso se refiere, ¿entienden? Hoy, cuando vamos leyendo esta palabra, Cornelio era una persona que no congregaba a la iglesia. Él era piadoso y era centurión de la compañía La Italiana. Si está en el cargo de centurión, es como un líder oficial, es un soldado con cargo. Y uno cuando cree en Dios, obviamente no hay una manera para conocer a Dios. Entonces Dios llama a Cornelio y dice, Cornelio, oyó la voz de Dios. Se asustó. ¿Qué pasa, Señor? Porque oyó la voz de Dios y él sabe que es la voz de Dios. Tú envías gente y tú ahora le dice, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Le llama a Pedro y conforme a esta palabra, Cornelio envía a la gente para que traiga a Pedro a su casa, oye el Evangelio y había recibido la salvación, obtuvo el perdón del pecado y ese proceso nos va contando, ¿entienden? Ese proceso aparece en Hechos 10:1. ¿Verdad que no es nada difícil? Lo entienden muy bien. Pero hay algo que quisiera contarle a ustedes que es. Esta mañana han venido a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué han venido a la iglesia? Para oír la palabra. Ustedes son personas que creen en Jesús, ¿sí? Entonces ustedes han aprendido sobre Jesús desde el vientre. No. Entonces, ¿cómo ustedes supieron la manera de llegar hasta la iglesia? Claro, todos tienen variadas maneras
que tiene una amiga conocida, un tío. Me dijeron para ir, yo no quise. A ver, una vez. Y así fue y vinieron. Oyeron una vez, dos veces. Al comienzo era aburrido. Solamente tenían sueño, dormitaban y sufrieron para aguantar una hora. Nunca más voy a ir. Puede que hayan sentido ese corazón. Pero viniendo después de que terminó la palabra, muchas gracias por participar en el servicio. Bueno, así le dicen, pero no conocemos bien de la vida de fe. Señores, Dios a Pedro, a Cornelio, para que pueda tener la fe, ya que es centurión de la compañía italiana. Si es centurión, tendría cientos de empleados y le dice para que pida por Pedro. ¿Cómo? Y que envía a la persona en dónde, a dónde, como dice aquí. Él dice, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Llama y oye la palabra. Es así, ¿verdad? Y Pedro está en casa. Un día le dice, a ver, síguele. Y viene una persona. Aquí vive un hombre llamado Pedro. Sí, soy yo. ¿Cómo usted vino? Y le va contando. Yo estoy en Jope, pero me dijo que traiga a usted porque recibió la revelación del Espíritu Santo. Entonces Pedro viene a la casa de Cornelio, ¿correcto? Cornelio, ¿es judío o gentil? Es gentil. ¿Conoce sobre Dios, sí o no? No, para nada, no conoce. Pero Pedro, conforme al mandato de Dios, fue a Jope, se encuentran con Cornelio, ¿correcto? Se encuentra y luego allí le predica el Evangelio. En ese momento recibió la guía del Espíritu Santo. Pero hoy entonces, hoy en día, creyendo en Jesús, están tan felices y debo contarle a mi amigo, a mi madre, a fulano. Sería bueno que lo oiga. Y oyendo aquello, ¿hay alguien que le han traído así? Desde un comienzo. No hay nadie que crea en Jesús desde el vientre. Ustedes no tienen una escuela donde le enseñe sobre Jesús. Ustedes no sabían para nada. Pero, ¿cómo es que supieron sobre Jesús? Hay un amigo a quien conocía, pero ese amigo no quería ni que me predique, pero el Espíritu Santo me hizo predicar a ese amigo y ese amigo recibió la salvación. Luego el Espíritu Santo trabajó en ese corazón y le dice, tú ve y pide por Pedro. Amén. Y Cornelio tenía el corazón de creer en Jesús. No, para nada. Pero en ese momento el Espíritu Santo, Dios se manifiesta ante Cornelio y le dice, pide por Pedro. Y Pedro, pero ellos son gentiles, no son ni judíos. ¿Por qué me dice para que yo vaya? Y él va. Pedro va y va hablando a Cornelio. ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué razón me has llamado? Entonces Cornelio detalladamente le va explicando que había orado en la hora novena y que el Espíritu Santo había dicho que pida por
Pedro, Simón, Pedro. Al comienzo, los que creen en Jesús, sí eran apenas unos discípulos y era una pequeña cantidad, pero hoy en día, mínimo, los que creen en Jesús en este mundo, hay muchos que conocen a Jesús, sí hay mucho, pero Dios a nosotros, para que vayamos a enseñar a Jesús, hace para que Cornelio se encuentre con Pedro y detalladamente le habla sobre Jesús, sobre la vida de fe. Entonces, ante el Señor, nos sentimos agradecidos. Desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, llevé la vida, he realizado el seminario. Los que quieren ser ministros, no cualquiera puede ser. Vengan a nuestra escuela, viniendo, enseñando muchas cosas sobre la Biblia, enseñando el corazón, cómo llevar la vida de fe, cómo acercarnos, cómo leer la palabra. No es que acaba con eso, sino que, sea quien fuera, no puede menos que ir al infierno, pero creyendo en Jesús, despojándose de pecado, nos cuenta cómo recibir la salvación. Después de contarnos sobre ello, ¿qué es lo que voy enseñando? Tú también ve y predica a otras personas para poder ir al cielo creyendo en Jesús. Óiganme, el hombre llamado Cornelio, él llamando a otros, ¿será que habrá querido decirle a otros para que crean en Jesús? Porque al comienzo no tenía ni vida de fe, pero encontrándose con Jesús, oyendo sobre Jesús, se dio cuenta, Jesús murió por mis pecados. Si creo en Jesús, yo puedo recibir la salvación. ¿Correcto? Si yo recibo la salvación, seré hijo de Dios. Entonces yo eternamente, para siempre viviré con el Señor. Cuando pensamos en eso, estamos muy, muy, muy felices. Yo también, desde muy pequeño, empecé a predicar. Antes de ser pastor, yo predicaba. Y luego fui al seminario. Fui muy joven. Era muy joven cuando fui al seminario. En el seminario había estudiantes de 30, 15. Yo creo que tenía antes de los 10 años, creo que sí. Y yo aprendía la palabra. Y en gran manera, esa Biblia que era muy difícil de entender, fácilmente podía entender. Y cuando leía la palabra, podía entender toda la palabra. Yo leyendo la palabra, ¿en qué me beneficié? Cuanto más iba entendiendo la palabra, yo quería conocer el corazón de Dios. Y cuanto más me acercaba al corazón de Dios, en mi corazón, que entendí, tenía el deseo de querer acercarme más al Señor. Y cuanto más me acercaba al Señor, me convertí en un pastor. ¿Y cómo podría obtener el perdón del pecado? ¿Cómo podría creer en el Señor? ¿Cómo podría llevar bien la vida de fe? Empecé a enseñar eso. Envié formando a muchos discípulos por todo el mundo. En el medio del Señor Jesús, gente que se topaba conmigo, a veces, claro, ellos pueden hacer comercio y encontrarse conmigo, encontrándome con personas que creían en Jesús.
A pesar de que creemos en el Señor Jesús, si no sabemos bien, muchas veces yo trato, pero no puedo dar gozo al Señor. Entonces, cuando yo leo la palabra, Jesús nace en el mundo y no solamente aparece eso, está el mundo del corazón. Mi corazón, si se acerca al Señor, sería bueno que se acerque al Señor. Cuando yo me acerco al Señor, ¿verdad que tenemos un mismo corazón con el Señor? No, no en todo sentido, pero poco a poco. El Señor, cuando yo anuncio este evangelio, ese joven, si recibe la salvación, será muy fácil, será muy feliz. A esa joven, aunque no me es fácil hablarle, quiero predicarle el evangelio. ¿Cómo le puedo hablar? ¿Qué hago si no le gusta? ¿Cómo está? Yo soy una persona que congrega a la iglesia. Sí, está bien, vaya, vaya. La mayoría así reaccionan. Esas personas que no le podemos hablar a aquellas personas que parecen duras al comienzo. ¿Cómo es que pueden obtener el perdón del pecado? Yo voy contando. Pero esta historia de la Biblia. ¿De qué historia? Historia, pero hay muchas cosas teóricas. Muchas veces no entendemos, pero en realidad el Señor me rescató del pecado y si creemos en ese Señor Jesús, nos acercamos al Señor. Entonces mi corazón, leemos la palabra, hablamos, platicamos y mi corazón se acerca al Señor Jesús. Y en mi corazón viene el corazón de Jesús y en Jesús entra mi corazón y poco a poco nos acercamos más y nos asemejamos más al Señor. Entonces, a veces no es solamente conocer cosas buenas o conocer buenos cargos. Aparte de conocer ello, cuando nos acercamos al Señor, ¿qué es lo bueno? Yo soy Oxupar, un ser humano, pero el Señor Jesús, ¿quién es? ¿Sí? No pueden decir que es Dios, deben decir Dios el Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que Él es experto en todo y que puede hacer todo. Él, después de un poquito, cambia mi corazón hacia el lado de Dios. Y cuando mi corazón se iguala a la de la Biblia, y somos felices cuando nuestro corazón se iguala a la de Dios. Ustedes deben saber una cosa en este mundo. Una cosa le diré. Cuando ustedes tienen el mismo corazón con Dios, ¿saben lo que ocurre? Todo lo de Dios se hace de ustedes. Sea la salvación. Ustedes cuando recibieron la salvación tuvieron que pagar la gracia, el amor de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, viviendo la vida. Ustedes cambian en gran manera. El pastor Oxupar ha leído muchísimo la palabra. He leído muchísimo. Aunque no pude memorizar, yo exactamente conocía la palabra. Aquella palabra cuando estaba en mi corazón. ¿Entienden? Cuando van de paseo, no es que llevan solamente el arroz, llevan el kimchi, merienda, pan, todo lo rico ustedes lo llevan. Y ustedes comen si quieren comerlo. Dentro de nuestro corazón hay muchas cosas. Tengo que
presentar al Señor Jesús. A veces aquella persona recibe el perdón del pecado. Entonces, tenemos el corazón de amar a aquella persona, ¿verdad? Aquella persona también. Es lo mismo conmigo. Por el pecado estamos nosotros angustiados, no conocía la palabra, pero oyendo la palabra del pastor Oxupar, el perdón del pecado, llegamos a conocer y recibimos el perdón del pecado. Después de obtener el perdón del pecado, el muro que está entre Dios y nosotros se desmorona y cuando el corazón del Señor fluye en nuestro corazón. Después de ser pastor, claro, debemos orar después, pero claro, Dios a todas las personas que vienen en nuestra iglesia le da un nuevo corazón. Yendo al salón de culto. No sé cómo están sentados una hora, tenemos sueño. Así dirían las personas, pero en nuestra iglesia, la gente que se sienta aquí durante una hora o durante 2 horas, ¿verdad? Que nosotros usamos a veces llegamos hasta 3 horas para el servicio, bien no sé, pero señores, mientras que vivimos nosotros la vida, cuando oímos la palabra, es así, no es eso, sino que aquella palabra entra en mi corazón y nos llegamos a acercar al Señor. Cuando nos acercamos al Señor, ante el Señor, ustedes sea lo que fuera, van a orar. El Señor, cuando ustedes oran, ¿les oye sí o no? Sí. Y la vida de ustedes se hace maravilloso. A veces la gente me llama, me dice, pastor, mi hijo está enfermo, ¿puede venir a orar por mi hijo? ¿Usted no puede orar? Le pregunto. ¿Usted puede hacerlo? Claro, yo no le puedo decir eso. ¿Por qué? Aquella persona, aunque ora ante el Señor Jesús, porque nunca lo pudo hacer, no sabe muy bien, no lo intentó. Entonces, por favor, que se cure la enfermedad de mi hijo. No es fácil pedir eso tampoco. Entonces, cuando yo oro, Señor, bendiga a esta familia, le agradezco. Le agradezco porque toda la familia recibe la salvación. La fe va creciendo, es muy bueno. Por favor, que la enfermedad se cure. Podemos hablar así. Es completamente distinto. Señores, a pesar de que creen en el Señor, todos los hermanos son distintos. ¿De qué manera? Algunos realmente están cerca del Señor. Mi corazón es el corazón de Dios y el corazón de Dios es mi corazón. En caso que aquella persona, entonces la vida de fe le hace feliz cuando el corazón de Dios entra en él, crece la fe y si el Señor le ayuda, este problema se resuelve. No voy a ir al infierno y podré guiar a toda la familia al cielo. Es muy bueno. Yo iba a la iglesia desde la primaria. Cuando iba, no conocía toda la palabra y así. Mientras que leía, me asusté. Hay muchas cosas y uno de ellos, el Señor Jesús murió por mis pecados. Murió por mis pecados. Así pensamos. ¿Cuál es el problema? El Señor Jesús entró por mis pecados. Pero cuando pensamos un poquito, entonces hay pecados y todo se resuelve en medio del poder del Señor. El Señor lo va a resolver todo. El Señor Jesús a usted lo resolvió y a veces preguntamos eso. Sí, no. ¿Verdad? Que aunque no podemos así platicar profundamente, viviendo junto con el Señor Jesús, me he sentido muy agradecido por muchas cosas. ¿Cuál es lo más grandioso que he sentido? Que yo no envejezco fácilmente. Mi amigo, cuando veo a los amigos, hoy están pero muy viejitos, han envejecido mucho, pero en serio les digo, a mi edad están pero han envejecido y me dicen a mí, ¿por qué tú no envejeces? Hay una manera, sí, claro. Dime, cuéntame. No te voy a contar porque tú no me vas a oír por más que te cuente. Tanto tiempo,
durante tanto tiempo te dije para que vengas a la iglesia, pero no vienes. Así bromeamos. Pero algo claro es que hoy en día, si yo me voy, o bueno, si queremos ir, tendríamos que suicidarnos, pero no hay razón para que nos suicidemos. Sea cuando fuera, cuando yo me marche, iré al reino eterno. Eso no es distinto a la promesa de la Biblia, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí al cielo va el justo. Cometí mucho pecado. Jesús perdonó todos mis pecados y me dice, justo. Yo nunca he mentido. ¿Será que nunca he mentido? ¿Será que nunca he hecho lo malo? Claro que sí lo hice. Pero Dios me lavó por completo por la sangre de Jesús. Yo, en este mundo, por más que uno viva mucho tiempo, vive 100, no hay nadie que viva 500 años. 100 años, bueno, rápido pasará. Yo también ya voy a los 100. Pareciera ayer. Y en ese reino eterno, el que vayamos a entrar, la existencia del Señor no es mentiroso. No es mentira, es una realidad. Exactamente. Nos va enseñando mediante la palabra. Cuando conocemos la palabra, esas personas que conocen a media, vienen a la iglesia una vez, dormitan y después dicen que participaron al servicio. Si conocen un poquito más el corazón del Señor de manera más profunda, el Señor Jesús, ¿qué es lo que desea que yo haga? Yo, tal como el Señor lo desea, hacia esa dirección, si yo voy viviendo, me bendice y me da la gracia y me da el amor. Por más que le diga toda la noche, no le podría contar todo. Yo soy un don nadie, pero me he convertido en un pastor y no lo puedo entender eso. El pastor llamado Dick Yor, que me salvó, un día me dijo a mí, me hizo la imposición me dando para que crezca en medio de la fe. Desde hoy tú eres pastor, me dijo. Pero espero que no te llames pastor, porque si viene Kim Il-sung, serás el primero en morir. Nosotros no pensábamos así, pero los americanos pensaban que Kim Il-sung vendría rápidamente. No sé cómo llegaron hasta Corea pensando así. Si viene Kim Il-sung, tú serás el primero en morir. Como fuese, después de que me convertí en pastor, prediqué, ya hubo gente que recibía la salvación 5, 10 y nos convertimos en una iglesia. Y luego hice lo que se llamaba seminario. Y vinieron muchos estudiantes, enseñamos mucho. Y en cada región fuimos a predicar. En cada rincón de nuestro país, por todos los montes, por todos los ríos, el Evangelio de Dios fue anunciado. Porque no podríamos ir, hasta Corea del Norte no llegamos. Si pudiésemos ir, queremos predicar el Evangelio allí también. Yendo al exterior, en Estados Unidos también. En varias ocasiones predicamos hicimos campañas como esta, vinieron miles de personas para oír la palabra, todos estuvieron felices, obtuvieron el perdón del pecado. Sea en el país que yo vaya, lo hice así. Las personas no saben muy bien, están cautivados en su vida. Claro, hasta ahora, viviendo la vida. Cuando tuve 50, 80, hasta morir, podemos pensar, pero la gente no piensa. A veces cuando yo me pongo a pensar,
Yo quisiera vivir la vida restante de esta manera. Así ese corazón tenemos. Pero eso no es que le sale tal como uno desea. Cuando uno va viviendo no le sale todo lo que quiere. Con quienes nos encontramos. El Señor Jesús nos ama y Él cargó nuestro pecado y murió crucificado. ¿Y qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros mentimos, hacemos lo malo, cometimos pecado, pero el Señor Jesús nos ama. Y mediante la redención que es en Cristo Jesús, para salvarnos. Y conociendo el corazón de Jesús, con solo creer, obtenemos el perdón de todos los pecados. Qué bueno, ¿verdad? Ahora bien, no saben. El doctor dice, no, no se podrá. ¿Qué pasa? Creo que no podrá pasar 3 días máximo. Significa que en 3 días me moriré. Entonces, ¿qué pensaré? Ojalá no vaya al cielo. No vaya al infierno. Lo único que quisiera es no ir al infierno. Y así vamos a patalear. Y a veces nunca le dije a una persona que va muriendo para que crea en Jesús. Antes le decía, cree en Jesús. ¿Cómo voy a creer? Es creer así. ¿Cómo que no hay alguna manera especial? Tienes que creer así nada más. Y le hablábamos sobre Jesús. Jesús vino. Lo más importante, Él murió crucificado. El Señor Jesús, ¿por qué murió crucificado? Sí, para responderte eso. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 2 palabras se han ausentado. Estando en Jesucristo, esa redención que está en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús, en lugar de nuestro pecado, recibió el castigo y nos redimió. Y cuando aceptamos aquella verdad con fe, a eso se le dice creer en Jesús. Si creemos en Jesús, todo el pecado de ustedes, el Señor Jesús les lava. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús les rescata el pecado y mediante la gracia del Señor, gratuitamente, le dice justo. Quiere decir que han sido lavados por completo. Es maravilloso. En ese momento estamos felices. Estamos agradecidos al Señor. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados y sentimos agradecimiento. Yo viviré ahora por el Señor. Ahora por el Señor predicaré el Evangelio. Y no es que no es que podremos ir al cielo porque yo predique bien, sino que para que podamos ir al cielo detalladamente nos van explicando gratuitamente. ¿Entienden? Pero la gente, no sé, son sosos, estoy ocupado, y no se interesan. Por más ocupados que estén, deberían interesarse. Después de que obtuve el perdón del pecado, sea cuando fuere, puedo morir. Anteriormente iba a ir al infierno eterno sin recibir la salvación, pero en mi corazón siempre estaba feliz. No obtuvimos la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Entregando oro y plata.
El Señor Santo, por su sangre obtuvimos redención. Redención, redención. El Señor Jesús perdonó mis pecados. Aleluya, uniendo las voces. Ya hemos obtenido el perdón del pecado, ¿verdad? Pero todavía seguramente es diferente la cuestión de ir al cielo con haber obtenido el perdón del pecado. Algo, no quiero ir al infierno. Ven, 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 ven. Óyeme bien antes de ir, antes de morir. Y le explicamos la palabra y están feliz, 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 pero muy feliz. Todas las otras personas van al infierno y él dice, perdóname, yo iré al cielo, vete bien. Y si van al cielo, qué glorioso sería. ¿Alguien fue al cielo? Claro, no nos fuimos. Pero el Señor Jesús es Hijo de Dios, es Dios. Y ya, la palabra del Señor, mediante Él, es como que ya no fuimos porque creemos en la palabra. Después de creer en Jesús, en que cambié, la postura de mi corazón era distinta. Yo por eso, soy sincero, no estoy triste ni lloro ante la muerte. Mañana, vamos a encontrarnos mañana a la mañana. Yo me voy primero. No sé si tener zapatos de goma al ir al cielo. No importa que no sepamos. No sé si ponerme traje o jambo, ni eso sé. Nos dirigimos con esta figura, pero en la Biblia no habla sobre la ropa, sobre el calzado, o cuando vengas al cielo ven en avión o en carro, no, nada de eso. Pero cuando obtenemos el perdón del pecado, debemos obtener perfectamente el perdón del pecado para poder ir al cielo. ¿Cómo es que yo podría obtener el perdón del pecado sobre ese pecado? Con solo pensar es todo oscuro. El Señor Jesús, cuando lo lava, nada de eso viene a ser problema, ¿sí o no? Por lo cual, Señor Jesús, Dios envió al Señor Jesús y recibió el castigo por nuestros pecados y nos dejó más limpio que la nieve. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por el Cordero del Señor Jesús, por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesús fue crucificado y por su sangre hemos pagado toda la paga de nuestro pecado. Redención. Redención. El Señor Jesús redimió mi pecado porque no quería pasar así de largo. Le pone aleluya, ¿verdad? Queríamos cantar así continuamente, pero el Señor redimió mi pecado. Aleluya. Quiere decir que está gozoso, feliz, alegre. Aleluya. Uniendo las voces juntos, alabemos. Por su sangre fuimos redimidos. Algunas personas delante de mí, hay gente que se jacta, pero yo no siento ninguna envidia, porque yo voy al cielo, sí. Esto es una realidad. Voy porque recibí la salvación. Y el pecador no puede ir al cielo, pero si obtiene el perdón del pecado, todos nosotros podremos ir al cielo. Yo puedo ir al cielo, sea cuando fuera o cuando muera. Ya he preparado todo mediante la gracia del Señor, por la sangre de Jesucristo. Por lo cual, a los hermanos de la iglesia yo voy enseñando esto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado, que no tenemos pecado, sin nada a cambio. Todos nuestros pecados han sido lavados. Por lo cual, cuando creemos en Jesús, ¿en qué creemos? El Señor Jesús había hecho lo bueno, había curado al enfermo, pero no se refiere a ello. Lo más importante que es, murió por nuestros pecados.
redención, redención. El Señor Jesús ha redimido mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesús por nuestro pecado murió derramando la sangre, y aquella sangre, todos nuestros pecados, lo ha dejado más blanco que la nieve. Entonces nosotros no hablamos conforme al mundo. En el mundo, si ustedes roban, serán pecadores. Pero en el cielo, todos nuestros pecados han sido perdonados, por lo cual dice, por su sangre obtuvimos redención. Yo estaba, si uno está acostado y el doctor le dice, en 1 hora usted morirá, iremos al cielo. ¿Es doloroso sufrido? No. Es sufrido si es 1 hora. Y nos morimos, y si vamos a ese reino, iremos al reino eterno. Dios, si nos permite hacer turismo en el cielo, todos creerán en Jesús, ¿verdad? Los que no, los que creen sin ver, dice que es más bendito, así lo dice. No nos han permitido ver el cielo, por eso no pude ir. Oímos, pero no hay nadie quien haya ido y que cuente. Todos son los que no han ido. No sabemos muy bien, pero algo claro que es que Dios nos ama y no envía a nosotros al infierno, nos envió al Señor Jesús. Jesús murió crucificado y nos lavó de todos nuestros pecados. Y podemos ir al cielo, al reino glorioso. Por lo cual, yo, sí, cuando vamos al cielo también, yo voy a la vanguardia. Sí, porque creo en Dios. Creyendo en el Señor. Anteriormente solamente existía este mundo ante nosotros, pero después de creer en Jesús, el reino celestial, poco a poco también llegamos a conocerlo, por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, no podemos menos que ir al cielo. Y el Señor Jesús, cuando nos perdonó perfectamente. Nos perdonó perfectamente y no tenemos ningún pecado. Y ese estado se le dice justo, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesús, ha sido emblanquecido, más blanco que la nieve. Al comienzo, cuando iba a la iglesia, iba a comer el caqui, la manzana, hacía lo malo, y por tantos pecados que tenía pensé que iría al infierno y solo me angustiaba. Pero un día, mirando la palabra, decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A mi pecado fue perdonado, entonces yo podré ir al cielo. Así fue. Y el Señor, ahora, si soy viejo, si somos viejos, en donde nos sirven, es fin. Pero yo, conmigo no importa, porque yo si muero, no me importa porque iré al cielo. Y me siento muy agradecido. Amados hermanos, por si acaso en medio de ustedes hay alguien que no obtuvo el perdón del pecado, si hay alguien, me puede contar a mí, como también le pueden contar al diácono, al pastor. ¿Y cómo se obtiene el perdón del pecado? Y pregunten entonces, si ustedes reciben el perdón del pecado por la gracia del Señor, obtendrán la bendición y podrán hallar la misericordia. Y estamos muy agradecidos por ello. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Señor Santo. Por el Cordero, el Señor Jesús, por su sangre, obtuvimos redención. Es precioso, maravilloso.
Por lo cual, cuando vienen a la iglesia, le agradezco por venir a nuestra iglesia. Lo que deben creer, si no saben muy bien, pregúntenle sea quien fuere. ¿Cómo es que podemos obtener el perdón del pecado? De antemano. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, Jesús no murió porque Él tuviese pecado. Él murió en lugar de nuestros pecados. En ese momento todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué debo hacer? Simplemente tenemos que creer que el Señor Jesús perdonó mi pecado. Si creemos mediante la fe, obtenemos el perdón del pecado. Así dice la palabra. Yo también tengo edad. Hace tiempo que recibí el perdón del pecado, la salvación. Me encontré con mucha gente. Algunas personas, cuando le predico, me dicen, estoy muy ocupado, y se esquivan de mí. Y a veces, oyendo la palabra, otra cosa no sé, pero con todo corazón, cuando cuento cómo el Señor Jesús murió por nuestros pecados, ahora le cuento, consumado es, que todo nuestro pecado fue perdonado y que nuestros pecados son perdonados en Jesús. Y cuando tenemos la fe de creer en el Señor Jesús, mediante la sangre del Señor, obtenemos el perdón y somos santos. Por si acaso en medio de ustedes, aunque sea una persona, si no obtiene el perdón del pecado, si hay uno, y si les preguntan a los hermanos que están en la iglesia, les guiará para que obtengan el perdón del pecado. La iglesia de Canaán, lo bueno que es, no es que simplemente congregamos, sino que contamos cómo uno obtiene el perdón del pecado. Paso a paso vamos contándole. Si hay alguien que no pudo obtener el perdón del pecado, sea cuando fuere, sea el evangelista, el pastor, si ustedes van preguntando, le va a responder algo más importante. ¿Verdad que el hombre tiene esa conexión con las personas cuando entre el hijo y el padre, entre los hijos o los amigos, tienen aquella conexión con las personas? Acerca de cómo obtener el perdón del pecado, cuéntenle a aquellas personas. Y yendo al cielo, ¿dónde está mi amigo? No vino, no digan eso, sino que cuando obtienen el perdón del pecado, todos nuestros pecados cuando son perdonados mediante la gracia del Señor, podremos ir al cielo. Y la persona que puede ir al cielo, ya puedo ir, está bien, tú no puedes ir, ay, lero, lero. No, no digan eso. Te picha, ¿verdad? No. Predicando el evangelio a otras personas para que ellos reciban la salvación y puedan ir al cielo. Espero que hagan así. Siendo pastor, cuando fuese, si vienen, paso a paso le puedo explicar. También mediante la prédica le hablaré. Pero al Señor Jesús, creyendo que murió por nuestros pecados, obtuvimos el perdón del pecado. El Señor Jesús recibió el castigo en lugar de nosotros y nuestros pecados han sido perdonados sin lugar a duda. No pongan una cara seria, sino una cara ligera, pongan, y si muero podré ir al cielo, cuando fuese. Pero hoy, este día, no se suiciden porque quieran ir rápido, por favor, no. Entonces, el Señor no les gustará, y con gozo, creyendo en el Señor y obteniendo el perdón del pecado. Esto que es glorioso, maravilloso. Estando juntos en esta hora, gozándonos, espero que se amen, se cuiden uno al otro y así se dirijan al cielo. Así vamos a finalizar. Gracias.